Queremos simplificar las expresiones dadas. Aquí tenemos 6x a la cuarta, y a la 0 por 4x a la 0. Bien, cualquier cosa levantada a la potencia 0 x a Siemens igual a 1. Así que podemos escribir esto como 6x al cuarto, otra vez, desde y al 0 igual 1, x4. Desde x al 0 igual 1. Y desde 6 por 4 es igual a 24, esto simplifica a 24x al 4. Mirando nuestro segundo ejemplo queremos intentar simplificar dentro de los padres primero. Así que esto sería x para el primero, y para el segundo, z para el sexto. Luego tenemos x al 5, y al 6, z a la cuarta en el denominador. Y ya que estamos dividiendo cuando las bases son las mismas, vamos a restar los explosivos. So 3 no se simplificará, y luego tenemos x con la potencia de 1, 5. Eso será x para el menos 4. Y al poder de 2, 6. Y eso va a ser y hasta el cuarto. Y entonces para z al sexto dividido por z al cuarto, bien, z al poder de 6, 4. Esto es z al segundo, y todo esto se está levantando al poder de menos 2. De nuevo, podemos pensar en esto como 2 al primero, y 3 al primero, así que tenemos poderes levantados a poderes, así que vamos a multiplicar cada exponente por menos 2. Tenemos 2 a la menos 2 sobre 3 a la menos 2, x a la potencia de menos 4x menos 2, eso es 8. Y al poder de menos 4x menos 2, eso es al 8, y entonces tenemos z al poder de 2x menos 2, eso es z al menos 4. Y ahora hablemos con los exponentes negativos. Así que vamos a mover 2 al menos 2 al denominador, y vamos a mover 3 al menos 2 hacia arriba en el numerador. Así tendremos 3 al segundo, o 9, en el numerador, y 2 al segundo en el denominador, que es 4. Y entonces para los factores variables recuerda, podemos pensar que esto está en forma de fracción con el denominador de 1. Así que la x al 8, y al 8 estaría en el numerador. Y luego mudaremos z al cuarto denominador, que será z al poder de 4. Y ahora esta expresión se simplifica. El último ejemplo, esto sería x al cuarto, y al primer levantado al quinto, y esto sería x al segundo, y al primer levantado al menos 3. Entonces, en el numerador, vamos a multiplicar los exponentes, así tendremos x a la potencia de 4 por 5, eso es 20, y a la potencia de 1 por 5, eso es 5. Aquí tendremos x al poder de 2x menos 3, eso es x al menos 6, y luego y al poder de 1x, 3, eso menos 3 todo sobre x al 7. Y a la 6 está. Y ahora vamos a continuar multiplicando en el numerador. Tenemos x al 20x x al menos 6. Añadiremos los exponentes. Eso va a ser x para el 14. Y luego tenemos y al poder de 5 más menos 3, eso 2. Nuestro denominador está a x al 7, y al 6. Ahora, porque estamos dividiendo, estaremos restando los exponentes. Tenemos x al poder de 14, 7, es x al 7, y luego y al poder de 2, 6. Eso es para el cuarto. Y entonces para el último paso, debemos mover y al cuarto al denominador, y tenemos x al séptimo y más al cuarto. ¿De acuerdo? Espero que hayas encontrado esto útil.